y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Escritura en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Y en el versículo 5, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso que se ve este auditorio desde aquí. Anoche dimos inicio a nuestra campaña evangelística y aunque no pudimos estar aquí como estamos cómodos, Dios nos bendijo. Amén. Hoy estamos muy felices de poder compartir con nuestros hermanos de toda la zona del Puno y algunos aún de más lejos que han venido. También les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, que allá donde estén, las bendiciones del Señor les acompañen también. Hemos comenzado a estudiar el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 24. Y les invito a abrir sus Biblias en San Mateo, capítulo 24. Hoy vamos a tocar un tema que, aunque no es parte de la secuencia de las conferencias de la noche, está también en Mateo 24 y es una de las señales que el Señor Jesús dejó para estos días finales. Anoche leímos las señales iniciales, las primeras señales, y esta noche vamos a ver por qué esas señales se están cumpliendo en forma tan impresionante. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Después de decir que habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares, Él dijo, todo esto será solo principio de dolores. Y entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiero detenerme en este versículo, en estos dos versículos, el 9 y el 10. El Señor Jesús habla de que va a venir una tribulación, una angustia, una aflicción para el pueblo de Dios. Y que esta aflicción se dará en medio del tiempo cuando estas señales se estén cumpliendo. Pero Él también profetizó
que muchos han de tropezar y caer. Muchos tropezarán entonces. En lenguaje adventista nosotros le llamamos a este tropezón que viene el zarandeo. El zarandeo. El mismo Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para el Señor, nos habla de que esto tenía que suceder y que el Señor mismo se va a encargar de limpiar su era. Allí mismo en San Mateo, en el capítulo 3, San Mateo en el capítulo 3, hablando al pueblo escogido, a la nación de Israel, dice en el versículo 5 de Mateo 3, salía a él, a escuchar la predicación de Juan el Bautista, salía a él toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. También, versículo 10, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero detrás de mí viene otro, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista no predicó un mensaje popular, no predicó un mensaje suave, fue un mensaje que sacudió a la gente. Imagínense que dice que cuando vio que venían los fariseos y saduceos a ver su bautismo, les llamó generación de víboras. Son palabras muy fuertes. ¿A quién les estaba hablando? Los fariseos y los saduceos eran los dos grupos más grandes dentro del pueblo de Dios en la época de Juan el Bautista. La iglesia de Dios, el pueblo escogido, estaba dividido en varias facciones. Pero los dos grupos más grandes eran los fariseos y los saduceos. Había otros, había celotes, había esenios, había distintos grupos dentro de la misma iglesia judía, como existen hoy en día diversos grupos. Pero los dos grupos más grandes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los conservadores, los que defendían el status quo, los que defendían la tradición, eran los conservadores dentro del pueblo de Dios. Los saduceos eran los liberales, eran los que querían
helenizar. Helenizar es traer al mundo dentro de la iglesia. Decían que los tiempos habían cambiado, que no se podía ser tan estricto como antes, que la iglesia, que el pueblo de Dios no podía vivir como en los siglos anteriores, que había que contemporizar, había que aprender a vivir según los tiempos que estábamos viviendo, que las normas no podían ser tan estrictas, que había que dar lugar para un cambio dentro del pueblo de Dios. Esos eran los fariseos. Hoy en día nosotros les llamamos los liberales, conservadores y liberales. Pero a los dos, Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vuestros corazones: Abraham tenemos por padre. Eso equivaldría a decir en nuestros días: soy parte del pueblo escogido, soy parte de la iglesia verdadera, tengo la verdad. Soy hijo de Abraham, decían en aquella época, soy de la descendencia del pueblo de Dios. Y Juan el Bautista les dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y a nosotros nos hubiera dicho hoy Juan el Bautista: no se crean tanto, porque son la iglesia verdadera, el pueblo escogido de Dios, porque Dios puede levantar hijos suyos de todas las demás iglesias también que prediquen su verdad. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que verdaderamente seamos hijos de Dios, porque el Señor está a punto de talar el bosque. El hacha, versículo 10, está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no da fruto va a ser cortado. La huerta del Señor va a ser talada, no solo podada, pero va a ser talada. Y ellos sabían muy bien a lo que Juan el Bautista se estaba refiriendo, porque ellos conocían lo que decía Isaías: vosotros sois huerto, labranza de Jehová, mi pueblo escogido es mi labranza. Vosotros sois árboles plantados junto a arroyos. Ellos entendían que cuando estaba hablando de talar árboles, estaba hablando de cortar a aquellos que eran parte de la labranza de Jehová. Más adelante, el Señor Jesús dio una ilustración gráfica de esto. Al final de su ministerio, Él pasó por cierto lugar y dice la Escritura que había un árbol de higuera lleno de hojas, frondoso. Y Jesús se acercó, separó las ramas para buscar fruto. Pero encontró que la higuera era puras hojas y no tenía fruto. Y la Biblia dice que Cristo hizo algo que hasta los discípulos se sorprendieron, porque no era natural para Él hacer lo que Él hizo. Maldijo la higuera. Imagínense a Dios maldiciendo. Dios siempre bendice. Siempre pensamos en Dios y en Jesús como el que da bendiciones, pero en este caso Él maldijo la higuera. Y cuando pasaron luego por ese lugar, vieron que la higuera que Cristo había maldecido se había ¿qué? Secado. Ustedes conocen la historia, por eso no la estoy buscando.
Pero ¿a quién representaba esa higuera? ¿A quién representaba la higuera? Es lo mismo que decía Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da fruto va a ser cortado. Cuando el Señor Jesús dijo eso, contó la historia de la higuera. Y dijo que el labrador dijo: dejadla un año más todavía. Quizás si le removemos la tierra y la abonamos y la podamos de fruto, dejadla un año más todavía. Pero hicieron todo lo que pudieron para salvar la higuera, y sin embargo, la higuera no dio fruto y tuvo que ser cortada. La raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto va a ser ¿qué? Cortado. A esto nosotros le llamamos el zarandeo. El pueblo de Dios va a ser zarandeado y el Señor va a limpiar su era. En aquella época el mensaje de Juan el Bautista se aplicaba al pueblo escogido, a la nación judía. Y eso fue lo que pasó. Finalmente Dios tuvo que cortarlos y tuvo que injertar a otros en lugar de las ramas naturales. Tuvo que injertar a los gentiles y levantar un nuevo pueblo, porque aquellos a quien se les había dado la verdad no dieron frutos. Y Dios tuvo que descartar a la nación judía para ahora abrir la puerta a los gentiles. También al pueblo actual Dios dice que va a talar y a limpiar su era. También la iglesia del Señor va a ser pesada en balanza. La mensajera del Señor dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El zarandeo, en la página 176. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista del séptimo día, de que ni uno, ¿de cada cuántos? Ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia. Ahora, mi hermano, si tú eres adventista, presta atención. Si tú no eres adventista, tápate los oídos. Porque este mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día. Y dice la mensajera del Señor, es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista. Que no hay uno de cada 20 cuyos nombres estén registrados en el libro de la iglesia, que está preparado. Y si no estamos preparados, entonces ¿cómo estamos? Miren cómo termina la cita. Y que si terminara su historia terrenal ahora, estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Ahora Dios dice, y esto es Dios quien lo inspiró, que no hay uno de cada 20 cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia adventista que están preparados. Y están tan perdidos
en la iglesia, con su nombre anotado en el libro de la iglesia, están tan perdidos como el pecador más común. Esto está muy fuerte, pero ¿saben? Dios no manda un mensaje suavecito a su iglesia. A Juan el Bautista lo llamó a decir, ¿generación de qué? De víboras. Y a nosotros nos manda a decir que Jesús está enfermo de ver la condición en que está nuestra amada iglesia. Ustedes conocen las palabras del Señor Jesús, donde el mismo Jesús dice que tiene dolor de estómagos por vernos como estamos. ¿Conocen esa cita? Si no la conocen, debieran conocerla, porque es Jesús hablando a la iglesia adventista. Búsquenla, está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí es el Señor Jesús el que habla. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y cuál es la iglesia de la Odisea? Es la última iglesia. En el Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Son 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana, y para cada período Dios tiene un mensaje especial. Pero para la última iglesia, para la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué la Odisea? Porque resulta que la palabra la Odisea significa el pueblo del juicio. ¿Y cuál es el pueblo del juicio? ¿Cuál es el pueblo que está vivo mientras está celebrando el juicio? ¿Cuál es el pueblo que anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado? ¿Hay algún otro pueblo en la faz de la tierra que anuncia el mensaje: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Hay alguna otra iglesia que tiene ese mensaje? No hay otra. Por eso Dios le llama la iglesia o el pueblo del juicio, porque es el que anuncia el juicio, es el que vive durante el periodo del juicio, desde 1844 en adelante, pero también es el pueblo que va a ser juzgado en el juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y miren lo que Jesús le dice a la Odisea. Y no necesito leerles las citas donde la hermana White dice que el mensaje de Jesús a la Odisea se aplica a la iglesia adventista del 7º día. Eso está en Joyas de los Testimonios. Y ahí lo pueden leer en el tomo 1. El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea se aplica a la iglesia adventista del 7º día. Pero miren lo que dice Jesús. Sigamos leyendo el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que da testimonio con verdad. O sea que lo que nos va a decir es cierto. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ahora, para que Jesús diga